Hoy me lanzo a la locura y voy a explorar qué pasa cuando te enamoras de tu madrastra. Acompáñame en este viaje complicado. No sé exactamente cuándo empezó todo. Tal vez fue la forma en que se reía. O cómo me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Quizá fue simplemente porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir que existía. Me llamo Julián, tengo 23 años, y esta es la historia que, hasta hace poco, me juré que jamás contaría. Pero ya no puedo seguir callando. Lo que pasó cambió mi vida para siempre, y no contarla es como traicionar todo lo que sentí. Mi padre, un hombre de negocios exitoso y distante, se casó con Claudia hace 3 años. Ella tenía 34 cuando se conocieron, apenas 11 años mayor que yo. Era joven, elegante, con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Y aunque trató de ganarse mi confianza desde el primer día, yo la rechacé. Era mi forma de defender a mi madre, que murió cuando yo tenía 15. Claudia nunca trató de reemplazarla, pero su sola presencia ya era suficiente para despertar en mí una resistencia instintiva. La odiaba por estar con mi padre, por ocupar un lugar que yo sentía que debía permanecer vacío. Pero el odio es una emoción curiosa. Tiene raíces profundas, pero a veces se transforma sin que te des cuenta. Un día, mi padre tuvo que irse de viaje por un mes. Cosas del trabajo. Claudia y yo nos quedamos solos en la casa. Al principio fue incómodo. Nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, en la sala, evitábamos hablar más allá de lo necesario. Pero después de unos días, las cosas empezaron a cambiar. ¿Sabes cocinar?, me preguntó una noche. Lo básico, le respondí, sin mirarla. ¿Te parece si cocinamos algo juntos? Solo tú y yo. Así, al menos, comemos algo decente. Accedí, por cortesía. Pero esa noche fue la primera vez que la vi diferente. No como la esposa de mi padre. No como la intrusa en mi casa. La vi como una mujer. Y ella, también me vio distinto. Las cenas se volvieron costumbre. Cocinábamos, hablábamos, reíamos. Claudia me preguntaba cosas sobre mí, mi carrera, mis intereses. Escuchaba con atención. Me hacía sentir importante. Valorado. Como si realmente le importara. Una noche, después de una copa de vino de más, me miró a los ojos, en silencio. No dijo nada, pero la tensión era evidente. Sentí su mirada como una caricia. A veces siento que no me odias tanto como finges, susurró. No respondí. Solo la miré. Demasiado tiempo, tal vez. Luego me levanté y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta, el corazón latiéndome como un tambor. Esa noche no dormí. Lo peor de todo es que no fue un momento aislado. Esa atracción empezó a crecer como una llama que se alimenta de lo prohibido. Cada roce accidental, cada mirada sostenida más de lo normal, cada conversación cargada de dobles sentidos, todo contribuía a un fuego que no quería apagar. Un día, después de ver una película juntos en la sala, Claudia se quedó en silencio durante los créditos. Tenía la mirada fija en la pantalla, pero sé que no estaba viendo nada. ¿Tú también lo sientes, verdad?, me preguntó, sin girarse. Sentí un nudo en el estómago. No sé de qué hablas, mentí. Si lo sabes, insistió, girándose hacia mí. Y yo también lo siento. Pero esto está mal, Julián. Muy mal. Me puse de pie. Entonces no lo digas en voz alta. Y me fui, una vez más, a encerrarme. Pero esta vez no para huir de mis sentimientos. Era para protegerlos. Durante los días siguientes, tratamos de volver a la normalidad. Fingimos que esa conversación no pasó. Que no había nada entre nosotros. Pero era inútil. Ya no podíamos ignorarlo. Una noche, durante una tormenta eléctrica, se fue la luz en la casa. Yo bajé con una linterna, buscando velas, y la encontré a ella en la cocina, con una copa de vino en la mano, mirando la lluvia. Me acerqué. La miré. Ella no dijo nada. ¿Sabes qué es lo peor de esto?
dije, rompiendo el silencio. Que siento que si me acerco un poco más, voy a cruzar una línea que no tiene regreso. Y aún así, quiero hacerlo. Ella me miró. Lenta, muy lentamente, dejó la copa en la encimera. Se acercó un paso. Entonces crúzala, susurró. Nos besamos. Fue un beso torpe, urgente, lleno de miedo y deseo. No fue perfecto, pero fue real. Esa noche cambió todo. Después del beso, pasaron horas de silencio compartido. No hablamos, solo nos sentamos uno junto al otro. No dormimos. Y en la mañana, todo parecía distinto. Pero lo más difícil estaba por venir. A la mañana siguiente, mi padre llamó. Dijo que regresaría antes de lo previsto. 2 días. Solo teníamos 2 días para entender qué habíamos hecho y qué íbamos a hacer con eso. En ese breve tiempo, Claudia me confesó que su matrimonio con mi padre nunca había sido lo que parecía. Que se casó buscando estabilidad, no amor. Que estaba cansada de fingir que era feliz. Contigo, siento que soy yo, me dijo. Yo también me sentía así. Pero nada podía justificar lo que habíamos hecho. Mi padre llegó. Y ese mismo día, algo en su comportamiento me puso en alerta. Estaba distante, como si supiera algo. Como si sospechara. Esa noche, lo escuché hablando por teléfono en su despacho. Mencionó mi nombre. Y el de Claudia. Lo hizo en voz baja, pero lo suficiente para que entendiera una palabra que me congeló la sangre: traición. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Mi padre llegó 2 días antes de lo previsto. Traía la misma maleta de siempre, su reloj caro y esa expresión impenetrable que lo hacía difícil de leer. Pero algo era distinto. Lo noté desde que entró por la puerta. Me miró con unos segundos de más, como si intentara descifrar algo en mi rostro. Saludó a Claudia con un beso en la mejilla, seco, casi por obligación. Luego me abrazó brevemente y subió directo a su despacho. Claudia y yo apenas nos dirigimos la palabra durante esa tarde. Nos manteníamos ocupados, cada uno en su rincón del mundo, como si el silencio pudiera esconder la culpa. Pero la tensión era insoportable. No sabíamos si él sabía algo o si solo era nuestra paranoia. Esa noche, mientras cenábamos, mi padre nos miró con una expresión que me heló la sangre. ¿Todo bien en casa?, preguntó con voz tranquila. Claudia asintió rápidamente. Yo también, aunque no pude sostenerle la mirada. Me alegra, dijo, y sonrió. Una sonrisa extraña, que no llegaba a sus ojos. Después de la cena, él se encerró en su despacho. Y yo me encerré en mi cuarto, intentando poner en orden mis pensamientos. Sabía que no podía seguir así. Algo iba a explotar. Esa misma madrugada, no sé qué me impulsó a bajar a la cocina. Tal vez el insomnio, o el miedo. O simplemente el deseo de ver a Claudia. La encontré ahí, sentada con una copa de vino. Tenía los ojos llorosos. Esto fue un error, Julián, dijo en cuanto me vio. No lo digas, le pedí. No después de lo que sentimos. No después de lo que vivimos. Es que no se trata solo de nosotros, respondió ella. Esto es más grande. Es tu padre. Tu familia. Nuestro futuro, si es que tenemos uno. Me acerqué. Quise tocarle la mano, pero ella la retiró. Está sospechando, dijo con la voz quebrada. Me hizo preguntas. Muy sutiles. Pero sé leer entre líneas. ¿Y qué piensas hacer? No respondió. Solo se levantó y se fue a su cuarto. Me dejó solo con mi angustia. Los días siguientes fueron una tortura. Intentábamos actuar con normalidad, pero cada gesto, cada palabra, parecía observada bajo una lupa. Mi padre no decía nada, pero su silencio era más inquietante que cualquier confrontación. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Un sábado en la mañana, mi padre me pidió que lo acompañara a su oficina. Me extrañó. No solía compartir su mundo laboral conmigo. Pero acepté. En el trayecto, no dijo una palabra.
Solo escuchaba música clásica a bajo volumen. Ya en su despacho, me ofreció café. Yo no acepté. Él tampoco lo tomó. Se sentó, entrelazó los dedos sobre el escritorio y me miró fijamente. Claudia es una mujer hermosa, ¿no crees? Dijo sin preámbulos. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? Solo eso, respondió. Es joven, atractiva. Muchos hombres la mirarían con otros ojos. Incluso tú. No supe qué decir. Me limité a quedarme callado. Pero él siguió. ¿Sabes por qué me casé con ella? Negué con la cabeza. Porque después de tu madre, necesitaba compañía. No amor. Solo alguien que llenara el espacio. Claudia fue conveniente. Inteligente. Discreta. Pero últimamente, he notado algo en ella. Y en ti. Me miró largo rato, como esperando una confesión. ¿Hay algo que debas saber, Julián? No, mentí. Nada, papá. Él asintió lentamente. Pero no parecía convencido. Bien, dijo. Porque si algún día descubro que alguien me traicionó en mi propia casa, no sé de qué sería capaz. Esa fue la advertencia. Fría. Directa. Mortal. Esa noche, Claudia vino a mi cuarto. Estaba temblando. Tenía una maleta en la mano. Me voy, me dijo. Esta casa se convirtió en una trampa. Tu padre lo sabe. Y yo, no quiero arrastrarte conmigo. Intenté detenerla. Le rogué que se quedara. Pero ella solo me besó una última vez y salió por la puerta sin mirar atrás. Y entonces, me quedé solo. Con el secreto. Con el vacío. Y con una pregunta que aún me quema por dentro, ¿realmente la perdí, o esto apenas comienza? Porque días después, recibí una carta. Escrita a mano. Con su nombre. No era el final, Julián. Era solo el principio. La carta de Claudia quedó en mis manos durante días, sin que me atreviera a leerla por completo. Sabía que, al hacerlo, me enfrentaría a una verdad que probablemente cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Pero lo que no esperaba era que ese último mensaje de ella fuera solo el principio de un caos aún mayor. Al día siguiente, mi padre me llamó nuevamente a su despacho. En esta ocasión, su mirada no era inquisitiva, sino dura. Como si ya hubiera tomado una decisión. Sé lo que está pasando, Julián, dijo sin rodeos. Y aunque no me guste, respeto la decisión que has tomado. Pero quiero que sepas algo muy importante. Esto no se quedará aquí. Nadie sale impune de lo que está sucediendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya no era el padre que conocía. Era alguien más. Alguien con poder y determinación. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, intentando mantener la calma. Lo que sea necesario, respondió sin dudar. A veces, las familias deben enfrentarse a sus propios monstruos. De repente, todo se volvió claro. Mi padre ya no veía a Claudia como su esposa. La veía como una amenaza. Y, por ende, me veía a mí como su traidor. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger lo que él consideraba su honor y su imagen. Días después, Claudia desapareció. Nadie sabía a dónde se había ido. Mi padre la buscaba por todos lados, pero las pistas se esfumaban tan rápido como aparecían. Había dejado la casa, sin dejar rastro. Y lo peor de todo es que ni siquiera pude despedirme de ella. El vacío se apoderó de mi vida, y con él, la sensación de culpa. Quizás no fue solo la traición lo que me atormentaba, sino la sensación de haber perdido algo verdadero por algo efímero. Los días pasaron, y mi relación con mi padre nunca volvió a ser la misma. La distancia entre nosotros se agrandó, como una grieta imposible de cerrar. Empecé a sentirme atrapado en una telaraña de mentiras y secretos. Un día, recibí una llamada. Era de Claudia. Su voz estaba apagada, pero pude escuchar la tristeza detrás de sus palabras. No te puedo decir dónde estoy, Julián.
pero quiero que sepas que te extraño. Que aún te pienso. Y que, a pesar de todo, no me arrepiento de lo que vivimos. Las palabras quedaron flotando en el aire, pero no había forma de regresar atrás. Nuestro amor había sido un error, pero también una lección. Algo que, aunque dañino, nos había transformado para siempre. Al colgar, sentí un peso salir de mis hombros. Quizá nunca llegaría a comprender completamente lo que pasó. Quizá nunca podría perdonarme por lo que sucedió. Pero una cosa era clara, la vida seguía. Y, de alguna forma, aún tenía que encontrar mi camino. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Alguna vez se han encontrado atrapados entre los dilemas familiares y los sentimientos que no deberían existir? Los invito a dejar sus pensamientos y experiencias en los comentarios. También, si quieren conocer más sobre dinámicas familiares complejas, no se pierdan nuestro próximo video donde exploramos cómo las relaciones pueden cambiar de manera inesperada. Nos vemos pronto.